Buenos días a todos. Mi nombre es Olga Lucía Peña Torres. Yo soy médica, residente de tercer año de la especialización en medicina familiar de la UPTC. Y hoy les voy a hablar de la atención en salud al adolescente. Entonces, para hablar de la atención en salud al adolescente, vamos a tocar como en tres partes. Uno que es hablar sobre la adolescencia y qué implica esos cambios que incluye la adolescencia. Voy a hablar de un marco normativo en relación a la atención en salud al adolescente y finalmente voy a hablar de la entrevista con el adolescente. Entonces, con lo referente a los cambios biopsicosociales durante la adolescencia, es importante primero mencionar que la adolescencia es una transición del desarrollo, que implica, sí, unos cambios físicos, pero que no solo son cambios físicos, sino que también implica unos cambios cognitivos, emocionales y sociales. Hay que diferenciar el término de adolescencia con pubertad, porque pubertad no es lo mismo que adolescencia y tendemos a veces a confundir esos términos. Entonces, la pubertad es un proceso que lleva a la madurez sexual o a la fertilidad y pues debido a que es un cambio que implica madurez sexual, empieza mucho antes de los 10 años. Y la adolescencia se da entre los 11 y los 19 a 20 años. Entonces, la pubertad, que es todos estos cambios físicos que ocurren para llegar a la madurez sexual, se genera por unos cambios a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, hacia la hipófisis y finalmente a las gónadas que van a ser productoras de andrógenos y de estrógenos y que cada una va a dar lugar al desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios. Para esto también, para evaluar el desarrollo de la pubertad, tenemos los estadios del Tanner que nos permite evaluar el crecimiento de las mamas, la atlarquia, la pubarquia, el crecimiento también de los testículos, del tamaño testicular, que pues nos van a dar una visión de la evolución que va recorriendo este adolescente en su desarrollo puberal. Para determinar cuándo hay una pubertad precoz o un retraso puberal, entonces tenemos que ver que no todos los adolescentes se desarrollan pues al mismo tiempo ni a la misma velocidad, que en su mayoría los hombres empiezan a desarrollar cambios en relación a la pubertad entre los 11 y los 13 años, pero que también hay variabilidades entre esto. Por lo tanto, se considera una pubertad precoz cuando empiezan a desarrollarse caracteres sexuales antes de los 9 años, que por lo general se observan o los primeros cambios que se observan de la pubertad es en el desarrollo del volumen testicular. En la mujer se considera una pubertad precoz cuando empiezan cambios en relación a la pubertad, que por lo general, pues digamos, los primeros cambios que se observan son la telarquia, eh, que se da antes de los 8 años. Y una pubertad retrasada se considera en los hombres cuando tiene un inicio de del desarrollo de su pubertad después de los 14 años y en la mujer después de los 13 años. Hay que tener en cuenta que el cerebro del adolescente eh, es un cerebro que pues lógicamente está en transición, en cambio constante y pues es un cerebro que no se ha desarrollado por completo. Entre los 11 y los 13 años, lo que se utiliza, digamos, el cerebro utiliza mucho la amígdala y pues se dan reacciones emocionales instintivas. Pero además ese cerebro que está en subdesarrollo, también está en subdesarrollo de los sistemas corticales frontales. Entonces, el análisis de la información no es igual que el procesamiento del análisis de la información de un adulto y por lo tanto no se toman decisiones razonadas. Muchas veces son guiadas por emociones instintivas que dicta la amígdala. Pero pues sí, aumenta la velocidad del procesamiento de la información y empiezan a crearse o a proyectarse planes a futuro y a proyectarse la conducta hacia el futuro y hacia los otros.
También ocurre un desarrollo del razonamiento moral. Se describen 3 niveles de la moralidad según Colbert. El primer nivel, que es una moralidad preconvencional, donde el adolescente actúa bajo el control externo, que es la moralidad que ocurre después de los 4 años. Entonces, la persona obedece para evitar un castigo. El segundo nivel es la moralidad convencional, donde se actúa en conformidad a roles o a convenciones. Entonces, el adolescente ya ha internalizado una figura de autoridad y le preocupa también agradarle a los demás y ser buenos, entonces empieza a modificar su conducta también de acuerdo a estos conceptos. Y el nivel 3 es la moralidad postconvencional, donde ya existen unos principios morales autónomos, donde se reconocen conflictos entre los estándares morales y ya se hacen sus propios juicios basados en los principios del bien, de la igualdad y de la justicia. Muchas veces los adolescentes puede que no alcancen el último grado de moralidad o de razonamiento moral, y esto va a depender pues de el entorno en el que crezca, de la autoridad que tenga a quien esté a su cargo, de que se le permita tomar decisiones, de que se le permita entrenar ese razonamiento moral. También hay un desarrollo psicosocial que es muy importante. Entonces, en esta edad hay una búsqueda de la identidad. El adolescente se fija metas, empieza a construir su propio sistema de valores, de creencias, y pues es con la que establece un compromiso que pues va a guiar su conducta. También hay una moratoria psicosocial que le permite al adolescente buscar causas con las que se pueda comprometer. Entonces, es ahí donde vemos el desarrollo de diferentes tribus urbanas, porque empiezan a identificarse con ciertas causas también que les permite guiar su conducta, que les permite elevar su sistema de valores y pues que van a guiar también muchas de sus conductas. La sexualidad es otro cambio importante a nivel del desarrollo psicosocial. Hay que entender que identidad sexual y orientación sexual es parte de la identidad del adolescente y que no son lo mismo. La identidad sexual es yo cómo me veo a mí mismo, cómo me identifico, cómo me siento, si me siento como hombre, como mujer, género no binario, en fin. Y la orientación sexual se refiere al foco de interés sexual, romántico y afectivo. Entonces, si yo siento atracción sexual, romántica o afectiva hacia mujeres o hacia hombres, va a definir pues mi orientación sexual, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual. Entonces, esta es una etapa de grandes cambios que va a determinar también muchos riesgos y que va a determinar también muchas veces el futuro de estos adolescentes, de estos adultos más adelante. Entonces hay riesgos de depresión y ansiedad, que son de las principales enfermedades mentales que ocurren y sobre todo en la adolescencia. Ahí también es la etapa de experimentar, es la etapa en la que los pares tienen mucha más relevancia más que los padres. Entonces pueden haber, se intentan y se prueban cosas, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas, y hay riesgo de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Hay riesgo de embarazo no deseado porque pues lógicamente asociado a la pubertad o al desarrollo reproductivo, pues existe la posibilidad de un embarazo, y fuera de eso que no se prevén las acciones muchas veces son movidas emocionalmente. Entonces esto tiene muchos riesgos para las conductas de los adolescentes. Al haber un embarazo no deseado o al tomar decisiones trascendentales de forma incorrecta o no orientada, puede haber una frustración del proyecto de vida.
se pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual, asociado pues al desarrollo de la actividad sexual que en ocasiones pues no es de forma responsable, asociado a la depresión y a la ansiedad y a muchas otras enfermedades mentales que se dan en este curso de vida, pues se da el suicidio. Hay trastornos alimentarios asociados también a la preocupación de la imagen corporal, de también que empieza a preocuparme lo que los demás opinan de mí, lo que mis pares hacen, no hacen, en fin. Entonces, los trastornos alimentarios son también frecuentes en estas edades. Y finalmente, hay unos trastornos del sueño asociados a unos cambios endocrinos que se dan en la regulación del ciclo del sueño. Entonces, como se da más tardíamente, pueden darse trastornos del sueño. Respecto al marco normativo, la resolución 3280 nos habla de cuáles son las actividades obligatorias en este curso de vida, sobre todo pues en los controles generales pues del adolescente. Entonces, pues no quiero, digamos que lo que no mencione aquí es porque ha sido mencionado en la presentación previa de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Solo quiero mencionar cosas que pues no fueron mencionadas y que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la resolución. Entonces, se deben hacer controles de atención en salud por medicina general o medicina familiar a los 12, a los 14 y a los 16 años. En el intervalo, las consultas de control son con enfermería a los 13, a los 15 y a los 17 años. También hay unas actividades obligatorias en atención en salud bucal por el profesional de odontología una vez al año. Las atenciones que debemos incluir en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que pues es obligatorio evaluar en el control de salud del adolescente, son pues valorar el crecimiento y el desarrollo, no solamente físico, sino también motriz, cognitivo y socioemocional, evaluar el desarrollo de la autonomía, el estado nutricional y antropométrico, evaluar las prácticas alimentarias, las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad, la salud auditiva y comunicativa, la salud visual, la salud sexual y reproductiva, la salud mental. Hay que evaluar también la dinámica familiar como un apoyo al desarrollo integral del adolescente, evaluar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario. Se debe verificar el esquema de vacunación y se debe brindar información en salud. Entonces, en la anamnesis, pues, lógicamente que pues nuestra enfermedad actual va a ser el control del adolescente. Sin embargo, pues en los antecedentes, fuera de los antecedentes que nosotros siempre consultamos en todo tipo de pacientes, debemos evaluar específicamente en este curso de vida el consumo de tabaco, de alcohol y de otras sustancias psicoactivas. No solamente en el adolescente o conductas que tiene el adolescente, sino también lo que hacen los padres, porque pues también él va a estar expuesto a esas conductas. Se debe evaluar el desarrollo puberal, qué antecedentes o digamos en qué orden se han ido dando ciertos cambios a nivel puberal. Antecedentes familiares, específicamente debemos centrarnos o debemos preocuparnos adicionalmente por enfermedades hereditarias, enfermedades en salud mental, en conductas suicidas, porque pues esto también va a determinar conductas suicidas en los adolescentes. También debemos evaluar todos los antecedentes psicosociales, incluyendo también el tamizaje de violencias, los cuestionarios de depresión y conductas autolesivas. Y para esto, pues hay unos instrumentos específicos que ya se mencionaron en la anterior presentación. Se debe evaluar también la asistencia y el desempeño escolar, entonces mirando también riesgos de deserción escolar, problemas de aprendizaje, de comportamiento y de relaciones interpersonales. Se debe interrogar acerca del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a lo reproductivo, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, en qué formas se están utilizando, qué, digamos, qué ideas o
se tienen acerca de estos métodos anticonceptivos que puedan de pronto determinar unos cambios de conducta o de elección del paciente sobre los anticonceptivos, también a nivel afectivo, cómo están esas relaciones de pareja, a nivel erótico, porque pues hablar sobre el disfrute y el goce de la sexualidad, a nivel comunicativo y relacional, debemos evaluar esto. También en la anamnesis debemos mirar hábitos alimentarios y patrones de alimentación. Debemos ver las prácticas y hábitos de vida saludable, sobre todo lo referente al ejercicio, a los hábitos de sueño, al hábito intestinal y urinario, al uso de fotoprotección, a la exposición a pantallas y al uso en general del tiempo libre y el ocio. Y también debemos mirar qué prácticas de crianza está teniendo ese adolescente, qué tipo de correcciones utilizan los padres para corregir las conductas del adolescente, si hay maltrato físico, psicológico, ¿cierto? Además debemos mirar pues a nivel familiar cómo se conforma su familia y cuál es esa dinámica familiar. Para esto pues se utiliza el instrumento del familiograma, que pues digamos no está tampoco pues disponible en las historias clínicas, pero pues idealmente se debería utilizar. Y respecto al contexto social y las redes de apoyo, también existe el instrumento del ECOMAP. Al examen físico, adicional a lo que, digamos, regularmente nosotros hacemos en la exploración física general de cualquier paciente, en estos pacientes es importante mirar la tensión arterial y compararlo con parámetros eh, generales que se hacen en unas escalas que están específicamente diseñadas para los adolescentes, y podemos mirar pues, si esos rangos de tensión arterial están dentro de lo normal o están alterados. También debemos mirar los parámetros antropométricos y la valoración nutricional, mirar la salud sexual con el instrumento pues del Tanner, que se debe quedar registrado en la historia clínica, evaluar la salud visual, auditiva, bucal, mental, con los instrumentos mencionados en la charla anterior, y otros aspectos físicos que también deberíamos tener en cuenta, como la exploración de la glándula tiroides, si hay presencia de ganglios linfáticos o masas o deformidades que nos puedan estar indicando alguna alteración en la salud física del adolescente. Y también pues se describe dentro de hallazgos que debemos buscar en el examen físico, pero pues finalmente no es como tal examen físico, sino un examen más al interrogatorio del desarrollo. Entonces el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la identidad y de la autonomía. Y pues respecto a la salud sexual y reproductiva, se hace una anotación que en menores de 14 años que demanden un método anticonceptivo se les debe suministrar el método anticonceptivo, pero se debe activar toda la ruta para víctimas de violencia sexual. Entonces, hay cierta normativa respecto a los derechos sexuales y reproductivos que es importante mencionarlo en estas edades, y es que, bueno, los derechos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos que son interpretados desde la sexualidad y la reproducción. Derechos humanos de el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad, a la integridad personal, a una vida libre de violencias y a la autonomía. Y son finalmente los que son traspolados pues a los derechos sexuales y reproductivos, al goce satisfactorio de la sexualidad y a la posibilidad de planeación de la familia, decidir si quiero tener o no quiero tener hijos, en qué orden lo quiero tener y demás. Respecto a esto, hay la Corte Constitucional colombiana reafirmó la autonomía de los adolescentes para tomar decisiones relacionadas con la vida sexual y reproductiva. Reconoce pues que los derechos sexuales y reproductivos no es algo puntual que cumplo 18 años y soy garante de mis derechos sexuales y reproductivos, sino que es una capacidad que es evolutiva, que se va dando
continuamente y progresivamente en la medida que pues va aumentando la edad y el desarrollo biopsicosocial del adolescente. Entonces, pues la Corte Constitucional pues reafirma que el adolescente tiene autonomía para tomar decisiones en lo relacionado con su vida sexual y reproductiva. Además, el Ministerio de Protección Social en la resolución 769 del 2008 también menciona que pues reconociendo todas las implicaciones en la salud, en la vida de la mujer menor adolescente que queda en embarazo, pues se debe procurar también el ejercicio de su autonomía en el desarrollo y que puede tener, tomar decisiones sobre el uso de métodos de planificación familiar no definitivos, porque respecto a los procedimientos quirúrgicos, sí menciona que debe haber un consentimiento de los padres para poder tomar estas decisiones. Esto con respecto, digamos que quería mencionarlo porque muchas veces en las consultas, en los hospitales, en los centros de salud. Se limita el acceso a los servicios de salud a los adolescentes porque se trata de menores de edad y que deben estar siempre acompañados de sus padres. Muchas veces tienen limitaciones incluso para conseguir citas médicas si no es un adulto pues que esté solicitando la cita médica, no se le otorga. Entonces, para esto se desarrollaron los servicios de salud amigables a los adolescentes, teniendo en cuenta no solamente esto, sino también que los adolescentes son una población que poco consulta a los servicios de salud, que muchas veces lo hace solamente en situaciones agudas, que muchas veces no lo hace por temor, por pena, por vergüenza, y pues que los servicios de salud deben adecuarse a las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, se crea esta estrategia de los servicios de salud amigables a los adolescentes como un modelo para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las necesidades propias de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, pues una de las cosas que se mencionan en los servicios o en este modelo es que no se debe requerir la atención mediada por un acudiente para esta población y que los procedimientos para jóvenes mayores de 14 años pueden ser solicitados sin consentimiento de sus padres, esto pues con referencia a la administración de métodos anticonceptivos. En los servicios de salud amigables a los adolescentes sí tiene, claro, una orientación mucho más hacia los derechos sexuales y reproductivos, pero pues también se busca pues que la atención del adolescente que a veces no va a consultar específicamente por planificación familiar y demás, sino que va a asistir por otros motivos de consulta de salud que siempre sean atendidos dentro de un ambiente pues amigable para ellos y que sea atendido por profesionales que estén capacitados para realizar esa atención. Entonces, aquí nos mencionan unas competencias sugeridas para ese profesional que atiende a los adolescentes. Entonces, se sugiere que es un profesional que debe identificar, reconocer y respetar la diversidad cultural y las necesidades específicas de los jóvenes, tener virtudes comunicativas, promover la autonomía para la toma de decisiones libres y responsables, identificar perjuicios, estereotipos, emociones que pues en sí mismo que le dificultan sentir empatía o prestar los servicios para poder modificar estas conductas y estos estereotipos y que no intervengan o interfieran en la atención con sus pacientes. Además, no debe sentirse obligado a abandonar sus creencias o valores, pero sí dispuesto a entender los puntos de vista de los y las adolescentes sin imprimir sus propias opiniones. Entonces, es como poder entender que existe la diversidad y que la atención debe estar centrada es en el paciente y no de pronto en lo que yo creo, en mis propios conceptos de en qué momento se da la sexualidad o mis propios conceptos religiosos o mis propios conceptos sobre la crianza, sino
pues orientado a atender esas necesidades que ese adolescente tiene, que muchas veces no va a, a seguir de pronto una figura de autoridad, pero sí necesita de la información, de la educación en salud y sí necesita de una orientación que muchas veces en su casa no encuentra, pero nosotros como profesionales debemos brindar esa orientación a ese adolescente en ese momento importante. Entonces vamos a hablar ahora de la entrevista con el adolescente, cuáles deben ser pues esas pautas y esas características que debemos tener nosotros eh, a, a, la hora de realizar la entrevista con el adolescente. Bueno, entonces primero debemos tener en cuenta, lo he mencionado, pocos contactos con el personal en salud tienen los jóvenes. Además son poco adherentes, son complejos y muchas veces dan con personal que no es capacitado que desalienta a consultar o a preguntar y en muchas ocasiones están pasando por momentos muy importantes o muy trascendentes en la vida sexual, reproductiva o a nivel social y que finalmente no encuentran en el profesional de salud un apoyo, sino pues alguien que solo está pues para mirar la parte, el motivo de consulta, que no se centra de pronto en las necesidades que pueda tener ese adolescente. Entonces, esas consultas que tienen los adolescentes pueden ser la única oportunidad para orientar, para diagnosticar, para corregir, para asesorar o para ayudar a esa paciente. Son de gran importancia el estilo y la personalidad que tenga el médico en la atención con el joven. Se debe desarrollar una relación de confianza donde el médico debe ser accesible, es decir, que se le pueda preguntar, que se le pueda hacer alguna intervención, comentario, y pues generar esa comodidad y ese respeto también en la relación entre médico-paciente. Debe haber un compromiso a darle apoyo y también debe haber esa relación de autoridad, pero no autoridad en el término pues de autoritario, sino en el término de que ese profesional se sienta confiado pues de sus conocimientos y que exprese o que haga sentir a ese paciente confianza pues en su conocimiento para que el paciente se pueda abrir al profesional. No debe ser o no debe tener un rol controlador sobre la conducta del adolescente, porque pues la idea no es que sea una figura de autoridad, sino que sea alguien a que se le pueda consultar algún tema que se quiera consultar. Se debe orientar hacia la responsabilidad sin imponer los valores propios que se tenga como persona, sino orientar hacia la autonomía, hacia la toma de decisiones responsables en el joven. Debe fomentar el análisis sin manipular tampoco las conciencias, que es otra cosa que le impide pues al adolescente confiar en el médico y seguir las indicaciones. Y pues debería tener un espíritu abierto, sincero y franco, que le comente con sinceridad, que no sea pues exagerado, que no tienda a manipular con sus comentarios, sino pues que hable sinceramente, abiertamente con el paciente. Se debe asegurar la confidencialidad con el adolescente. Entonces, para esto siempre se debe pedir en la consulta con el adolescente que un momento a solas con el paciente sin que esté la presencia de los padres. Antes de que esto suceda, pues se debe explicar que es una conducta de rutina, que debe ser un espacio para desarrollar también la responsabilidad del mismo adolescente que está pues en ese proceso de crecimiento y que muchas veces en la presencia de los padres no se le permite o él no está, no se siente capaz de tocar ciertos temas que en la ausencia de los padres sí se pueden tocar. Después de que se tenga ese espacio con el adolescente a solas,
se debe acordar con él qué información se va a facilitar a los padres y qué información no se va a tocar con los padres. Y eso se debe acordar con él. Se debe haber también una garantía de la confidencialidad. Antes de hablar con el paciente, pues yo le explico que se va a garantizar la confidencialidad de la información que se trate y que solamente la información que él quiera se le va a exponer a los padres y lo que no desea no se le va a comentar a los padres. Y pues esa confidencialidad estaría limitada solo ante el riesgo de la vida del paciente o de otras personas. Debe haber también un respeto a la intimidad y a la privacidad. Entonces, también yo tengo que saber en el interrogatorio hay ciertos temas que él no quiere tocar, que son parte pues de temas que comparte solo consigo mismo, entonces hay que saber hasta dónde avanzar y hasta dónde limitarse, y pues el límite lo pone el joven. Pero pues para que él se abra también se debe explicar pues en qué consiste ese interrogatorio o qué busco yo con ese interrogatorio que pues a veces eso le permite al adolescente abrirse y permitir mayor exploración. No solamente pues en el interrogatorio, sino también al examen físico, cuando yo voy a hacer un examen físico. Y pues se debe pedir la autorización verbal pues del paciente de que lo voy a examinar, porque por ejemplo, tengo que mirar el desarrollo del Tanner. Entonces, pues el paciente no va a querer desnudarse. Sí, entonces yo tengo que explicarle que yo tengo que mirar un desarrollo sexual que él tiene y que tiene que ver con su salud, y pues se le va a pedir la autorización de poder mirar su cuerpo desnudo para poder valorar ese desarrollo. Sí, se debe preguntar también si en el momento del examen físico él quiere estar acompañado por sus padres o no. Y en el momento que yo voy realizando el examen físico, si encuentro algo normal, voy diciendo, no, esto está normal, esto está bien, tu tensión está bien, esto va acorde con tu edad y demás. Hay que descubrir la agenda oculta que tiene la consulta del adolescente, porque él no siempre va a venir a decirte, es que estoy preocupada porque no me llega la regla, ¿sí? Muchas veces va a decir, no, es que tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, etcétera, por otras cosas, otras causas, y no va a mencionar, pues, cuál es esa agenda oculta, cuál es ese motivo oculto que realmente lo trae a consultar. Entonces, primero deberíamos en la consulta dirigirnos directamente con el adolescente o al adolescente, mirándole y dirigiendo el interrogatorio directamente al adolescente. Se deben explorar las conductas de riesgo, preguntar conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas y demás. Pero también se debe escuchar a los padres, porque muchas veces los jóvenes no, digamos, el motivo principal por el que ellos pueden venir no les parece relevante otros temas que mencionar, entonces también se debe escuchar lo que tienen por decir los padres de que les preocupa de la salud de sus hijos. Igual, pues se propone la entrevista a solas, se propone el espacio a solas también, que eso le va a permitir al adolescente abrirse y comentar cosas que delante de los padres no nos va a comentar, y se debe hablar en un lenguaje claro, que el paciente entienda, que no haya lugar a dudas, que pues digamos, puede haber una retroalimentación, que no entendiste, qué dudas tienes. Y finalmente se debe implicar a la familia, porque es importante también en el desarrollo de la consulta y en el desarrollo pues eh, del cumplimiento del plan de cuidado, que la familia también esté implicada en ese problema de salud que tiene el adolescente. Entonces, debo dedicar un tiempo al final de la consulta para comentarle a los padres, hacer un resumen de qué hallazgos tuve y pues cuál va a ser el plan de manejo de estos hallazgos que tengo o que me preocupan. Pero pues siempre recordar que la información que se comparte con los padres debe contar con el consentimiento del adolescente. Finalmente, pues se debe favorecer la responsabilización del adolescente en su propio estado de salud,
que él es responsable de los cambios en los hábitos, en los cambios de conducta, y también que si de no hacerlo, él es responsable de las consecuencias que va a traer para sí mismo el no llevar a cabo pues los cambios de conducta o el seguimiento de las recomendaciones médicas que se den. Para esto se recomienda una entrevista motivacional donde yo mire qué motivaciones puede tener ese adolescente para cambiar la conducta, que yo también haga como un estímulo a que si puede, ¿sí? A que él sienta que es capaz de hacerlo, de realizar esos cambios, de hacer esos cambios en sus hábitos o esos cambios pues en sus conductas, y que él tiene el control de la elección, que es su decisión escoger qué va a hacer, ¿sí? Finalmente. Y se debe pues también ayudar a determinar, eh, a que él entienda cuál es su problema, cuáles son las causas que lo han traído hasta acá, hasta ese problema, y cuáles son las posibles soluciones. ¿Qué se debe evitar en la atención o en la entrevista durante la consulta con el adolescente? No podemos ser aliados de los padres, debemos tener una posición neutral, ¿sí? No podemos ser quienes le corrijan su conducta y que estemos de acuerdo con todo lo que digan los padres, pero tampoco debemos aliarnos solo con ellos en contra de los padres, ¿sí? Debemos tener una posición neutral. Otro error es no dejar en claro la confidencialidad, porque si no decimos que esta información no se va a compartir con los padres, pues ese adolescente, por más de que esté a solas, va a tener miedo de lo que yo pueda contarle después a sus padres. Y pues no me va a compartir la información que podría compartir. Otro error es no evaluar las demandas ocultas, porque siempre hay un motivo de consulta por la cual el padre está preocupado para su salud y el adolescente puede tener otras preguntas u otros motivos eh, que le interesa evaluar en esa consulta. Otro error es tratar al adolescente como un niño. El adolescente sí tiende a tener unas conductas pues que no son del todo razonables, que muchas veces son guiadas por instintos y por emociones, pero el adolescente es una persona que está empezando a desarrollarse moralmente y que tiene que aprender cuáles son las consecuencias de sus actos, la responsabilidad que tiene con sus actos y que tiene también que empezar a desarrollar esos cuestionamientos morales. Entonces no se debe tratar al adolescente como un niño y no se debe decirle no hagas esto, no, 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 sino orientarlo hacia darle información en salud y orientar su conducta, pero que debe ser decisión de él tomar la determinación de un cambio de conducta, de un cambio en los hábitos, y pues no podemos decidir por él. Muchas gracias. Eso es todo. Pueden dejar sus comentarios abajo y pues pueden continuar con el desarrollo del cuestionario.